Si buscas soluciones prácticas y sencillas para llevar la producción de tu finca al siguiente nivel, quédate con nosotros porque esto te va a gustar. Bienvenidos a Negocio Ganadero Podcast, un espacio donde veterinarios, productores agropecuarios y profesionales del mundo de los agronegocios nos reunimos para conversar, aclarar dudas y compartir experiencias sobre los procesos de innovación y desarrollo tecnológico en nuestras empresas productoras. Desde el año 2019 decidimos conformar un equipo de trabajo integrado por médicos veterinarios, productores agropecuarios y profesionales del mundo de los agronegocios con la intención de promover las mejores prácticas en ganadería y promover el uso e implementación de tecnología para llevar la producción de las ganaderas al siguiente nivel. Hoy, después de 6 años de asesorías continuas a ganaderos y productores agropecuarios del sur del lago de Maracaibo, decidimos sacar este programa al aire para compartir nuestras experiencias y experiencias de nuestros asesorados con todo el país y con todas las personas que les interese, de alguna manera, conocer un poco más sobre las actividades agropecuarias y especialmente de la ganadería. Desde la perspectiva veterinaria, contamos con la presencia del doctor Luis Camaripano, médico veterinario genetista con más de 30 años de experiencia en el manejo de sistemas de producción de carne intensiva en Venezuela, Bolivia y Brasil. También nos acompaña Simón Zambrano, médico veterinario con más de 14 años de experiencia ejerciendo en el sur del lago de Maracaibo. Por otro lado, también nos acompaña José Luis Andrade, médico veterinario con más de 27 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, y quien les habla, Gino Salas, productor agropecuario en formación, listos para guiarlos y acompañarlos en esta conversación para aprender un poco más sobre ganadería en Venezuela. Este podcast llega a ustedes gracias a Morbelco, equipos y accesorios para cercas eléctricas con energía solar. Agroconsultores ZB, experiencia en manejo y gestión eficiente de empresas agropecuarias. Chip Ganadero, identificadores electrónicos para ganado. Identifica tus animales de manera única, rápida, segura y sencilla. Retomando el tema de la importancia de los registros ganaderos, tenemos la información que podemos registrar y levantar en la finca para tomar decisiones basadas en datos reales levantados en campo. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se trabajan los datos? ¿Cómo se levanta la información? ¿Qué datos se deben levantar acá? Tenemos entonces cuál sería la información que debemos registrar y con qué frecuencia. Podemos hablar de pesajes corporales, pesajes de leche, palpaciones y un sinfín de datos que podemos levantar. Para esto queremos conocer la opinión, la información del doctor Camaripano. Por favor, doctor, háblenos un poco sobre qué datos y cuál es la utilidad de esos datos, qué datos debemos levantar y cuál es la utilidad que podemos tener de ellos. Hola muchachos, ¿cómo están? Gino, José Luis, Simón. Mira, yo creo que de las cosas que debemos resaltar del capítulo anterior es que los registros tienen que ser sencillos, cero complicación, ¿no? Sencillos, porque a veces tendemos a complicar más las cosas, ¿no? Ya es una complicación, entre comillas, el tomar el registro, pero realmente tendemos a querer entonces anotar cosas que posteriormente no utilizamos. Entonces, en ganado de carne vamos a empezar por los registros reproductivos. Tenemos reproductivos, de crecimiento y mediciones, ¿no? De peso tenemos peso al nacer, y la explicación de por qué el peso al nacer es que esto nos sirve para poder hacer una evaluación si el programa sanitario está funcionando, conocer si los toros que estamos utilizando están incidiendo sobre el peso al nacer muy alto, si se nos presentan problemas de histosia, pero fundamentalmente el peso al nacer ayuda a que el becerro sea atendido en las primeras 24 horas de vida. Eso es fundamental. Entonces, más allá del peso, en este punto particular, es una necesidad para saber que están atendiendo al ternero o al becerro en su momento, ahí dentro de las 24 horas. Después tenemos en los programas genéticos, si forman parte de los programas genéticos de Brasil, toman peso a los 120 días, peso al destete, peso al año, peso a los 450 o a los 548 días como peso adulto o peso sobre año, se conoce también. Y
mediciones como la circunferencia o el perímetro escrotal a los 365 días o en los pesos adultos 450 o 548 días. Y los reproductivos, en el caso de ganadería de carne, es los servicios en caso inicio y final de temporada, los servicios en caso de que exista programas de inseminación artificial y la palpación preñada o vacía. Y posteriormente los abortos. Con esa información nosotros podemos hacer una ganadería de carne bien organizada y que nos va a dar información para poder tener evaluación de los sistemas de producción, sobre todo después del nacimiento también los temas de pérdidas o muertes, identificar bien si es una muerte, si es un animal que se perdió y no se conoció su destino, para poder tomar correcciones en el avance de la producción. Entiendo, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Camaripano. Cuéntanos un poco sobre esto, doctor José Luis Andrade. No puedo estar más de acuerdo con Luis, con la toma de registros que sean sencillas. No solo por el análisis, Luis, que es importantísimo, sino que es que esos datos son levantados por personal que trabaja en la finca. Uno tiene que hacerle lo más fácil a ellos porque posiblemente tengan que anotarlo en una libretica que llevan en el bolsillo. Y hay tecnología para hacerlo mejor, pero es muy posible que tengan que hacerlo en una libretica. Eso tiene que ser sencillo para ellos, fácil de anotar, y eso se hace no por la poca capacidad que puedan tener, porque eso al final es una tarea que se vuelve al diario y la hacen diariamente y se hace rutina, pero tiene que ser fácil para ellos, ya que están manipulando un animal y están tomando esa información. Generalmente tampoco es que estén solos, pero es un equipo de trabajo que está en eso. Importante lo que comenta Luis de obligarlos a tomar el peso al nacer, porque tienen que ver el becerro recién nacido y atenderlo. Y ese es el negocio ganadero, que es el tema que nosotros tocamos aquí, es que los becerros nazcan y sobrevivan, porque si se nos van a morir, si se vuelven mortinatos, no hicimos nada. ¿No? Se cae el negocio. Yo puedo ir a ahondar en información de doble propósito, de todo lo que habló Luis, porque el doble propósito ya lo comentamos anteriormente, que es la mezcla entre ganadería de leche y ganadería de carne. Entonces, todos esos pesos que ya nos dijo Luis, hay que sumarle la producción de leche de las hembras, de las vacas o búfalas que tengamos. Y es importantísimo la frecuencia con la que se toma esa información. Mensual, como mucho, lo ideal sería semanal, quincenal. Eso depende de la capacidad que tenga el sistema, la organización y la planificación que haya en la finca que permita tomar esa información de manera adecuada. Y agregándole a los pesos, sería esto, la producción de leche de los animales en una frecuencia que se respete lo mejor posible. ¿Qué comenta? Yo creo que, para resumir esta información que han dado los doctores, nosotros en nuestra asesoría diaria siempre decimos que son 5 registros básicos o 5 registros macro, que son el primero, o quizás el registro más importante a mi modo de ver, es el parto, que es el que es la base del registro reproductivo, la base del registro de vida de la nueva cría y de todo lo que hemos conversado. Los otros 3 registros básicos de toda ganadería, principalmente ganadería de doble propósito, es el secado, porque también es importante cerrar la lactancia. Eso es algo súper importante y que a veces no se considera. Otro registro de vital importancia son los pesajes, tanto de leche, como menciona el doctor, o pesajes corporales, y para terminar, lo que nosotros denominamos desincorporaciones, que incluye las muertes, ventas, beneficios o consumo interno en la finca. ¿Okay? Entonces se resumen en 5 registros macro: parto, secado, pesajes corporales, pesajes de leche y desincorporaciones. Luego de ahí, pues pueden venir todos los demás registros que, dependiendo del sistema o de la capacidad que haya dentro de la finca, pues se puede ir añadiendo, siempre partiendo de la premisa de que mientras más simple es mejor y funciona, porque debe ser perdurable en el tiempo, porque lo importante de hacer un registro que sea fácil de tomar la información y que sea simple es que perdure en el tiempo, que no sea una acción que se haga por un día o 15 días. Y que podamos usarlo, porque tomar algo que no vamos a usar no tiene lógica.
al final de cuentas todo se resume en que toda esta información pueda ser analizada, si no, no tiene sentido. Sí, ahí pudiera agregar Gino y José Luis y Simón que el punto de todo esto es que esa información, como lo estás mencionando macro, para lo que yo dije anteriormente, se puede hacer en una producción de 10 vacas hasta una producción de 5.000 vacas, ¿no? Entonces, obviamente, el de 5.000 no va a llevar eso en una libreta, pero los pequeños pueden llevar eso en una libreta y de forma organizada. No tienen que tampoco pensar en que eso va a ser en sistemas de software sofisticado que tienen una complicación. Sería lo ideal, pero no necesariamente es así. De acuerdo, doctor Camaripano. De hecho, al respecto quiero hacer un inciso. Levantar registros no es algo que es difícil, per se. Entiendo que mucha gente nunca lo ha hecho y sienten miedo al cambio, pero es algo que realmente es sencillo y se transforma en una rutina, tal cual como levantarse y cepillarse los dientes, como desayunar, como muchas otras rutinas que asumimos en el tiempo. Entonces, lo importante es dar el primer paso. Si ustedes no saben cómo hacerlo, consulten con sus veterinarios, consulten con sus asesores, busquen la manera de implementar estos registros porque es muy sencillo levantarlos. Una vez que ya empiezan a hacer esa rutina, se convierte en algo muy fácil de hacer. Y lo más importante de esto, no solo lo fácil, sino la información que pueden recabar desde esos registros que le permite entonces tomar decisiones basadas en los datos reales y no en la interpretación o la percepción del encargado que está en el ordeño o del encargado de la parte de ceba, de la persona que está diariamente allí, porque si bien es cierto, muchas personas pueden tener muchísima experiencia y muchísimos conocimientos al respecto, pero nada como la data real para poder tomar en cuenta lo que está pasando realmente en la unidad de producción. Para alguna persona un animal puede estar flaco y para otra persona ese animal está muy bien, está en excelente condición. Entonces eso no es lo que queremos nosotros determinar. A fin de cuentas el negocio ganadero se basa en producir y la producción se puede analizar mediante la revisión de los datos. Si no tenemos datos que revisar, estamos en el aire y estamos trabajando en todo momento en base a supuestos. Nosotros en la finca cuando empezamos a manejar los registros, empezaron a aparecer muchas cosas que antes no se notaban. Y entonces decimos, ajá, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo, en un momento cuando hablábamos registrando las desincorporaciones, de repente me empiezan a decir, mira, pero es que aquí no se morían los animales. Y yo digo, bueno, no es que no se morían, pero no los registrábamos. Y no teníamos manera de saber cuántos se morían y cuáles eran las razones de esas muertes, las causas de esas muertes, en qué etapa de crecimiento del animal sucedía, en la etapa temprana, en la etapa intermedia, en la etapa adulta, cuáles son las razones. Y en base a eso puedes tomar decisiones y atender los focos donde haya problemas que atender, ¿no? Eso por mencionar un ejemplo. En el caso de la producción de leche, de igual manera, el análisis. Vamos a pasar entonces ahora al siguiente punto. ¿Por qué es importante recabar estos datos y analizarlos? ¿Y qué podemos encontrar? ¿Qué decisiones podemos tomar en base al análisis de estos datos? Por ejemplo, doctor Camaripano, cuéntenos con respecto, en el caso de ganadería de carne, con el pesaje corporal de los animales. ¿Qué decisiones podemos tomar haciendo el análisis y el traqueo del peso a lo largo del tiempo? Mira, eso es importante porque, así como lo mencionaste, de la evaluación de las pérdidas, las muertes, que nos conduce a evaluar el grado de impacto que está teniendo lo poco, lo mucho que consideres que estás haciendo desde el punto de vista sanitario, con las vacunas, con los tratamientos, etc. En el caso de los pesos, te permiten hacer una evaluación al nacer de la parte de la habilidad materna, igual que al destete, ¿no? Pesos bajos en ganadería de carne al destete están asociados a una mala habilidad materna. Entonces un indicador de que pudieras decir, bueno, esta vaca no me está dando los becerros en el peso que debería ser considerado dentro de cada sistema de producción. Peso al nacer bajo pudiera estar asociado a problemas de enfermedades reproductivas. ¿Estoy vacunando con enfermedades reproductivas? No. ¿Tengo pesos bajos? Ah, mira, aquí. Y abortos, posiblemente voy a estar asociado a una enfermedad reproductiva. Y ya entrando un poquitico más de análisis y de complicación, o por modelos estadísticos nosotros podemos definir si lo que nos está aportando los toros hijos de estas vacas
padres de estas vacas, es una buena habilidad materna, ¿no? Entonces, la información, un solo pesaje al destete con su fecha y su peso, nos da mucha información para poder tomar decisiones. Y posteriormente, del destete, donde el individuo tiene que valerse por sí mismo, que no tiene el cuidado de la vaca, nos da la capacidad para decidir si los toros que estamos invirtiendo como reproductores nos están dando los resultados que queremos en llevar machos y hembras con buen peso a destino. Pues destino es una hembra de 24 meses con al menos 300 kilos para que tenga buena opción de preñarse, y el macho que salga por lo menos con no más de 30 meses ya a confinamiento o a matadero. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Con respecto al caso de los pesajes de leche, vamos a trasladarnos al área de ordeño, ¿no? Cuéntenos, doctor José Luis Andrade, ¿cuáles son las razones o motivos para levantar data como pesajes de leche? ¿Qué decisiones podemos tomar a partir de esa información? Bueno, continuando con esta que nos me preguntas y siguiendo la línea de Luis, pues es la calidad de las vacas que vamos a tener en la finca. Eso lo que nos permite es saber cuánto da cada una de ellas en la frecuencia que ya lo hablamos hace un rato, y nos permite ver producción total, promedio de la lactancia, Duración de la lactancia. Duración de la lactancia con la fecha de secado, producción total de leche, sabiendo los datos reproductivos de parto y siguiente parto, nos permite calcular la producción por día de intervalo. Todos esos indicadores que nos permiten tener herramientas para saber, dependiendo del objetivo de la finca, cuál usar. Bien sea para descartar, para seleccionar como madre, y sobre todo para saber la gestión total de la finca en producción de leche. El comportamiento de la finca. Estamos produciendo muy poquito. Tenemos que ver cómo aumentamos la producción de los animales para individual y colectivo, y del grupo y del rebaño, para cubrir los costos. Vale la pena ordeñar. Todas esas decisiones las tomamos en base a la producción de leche de los animales. Otra cosa que es importante con el pesaje de leche es que disminuye mucho la subjetividad. Esto lo digo de manera personal por la experiencia en el campo, en las asesorías. Pasa que en la zona en que nosotros ejercemos, la mayoría de las unidades de producción son doble propósito con ordeño manual. Y existe la subjetividad del ordeñador en que las vacas que son más blandas, por el término que usan ellos, que son más fáciles de ordeñar, son mejores, porque pues, les facilita su trabajo, lo cual tiene cierta razón hasta cierto punto. Pero entonces, al usted hacer los pesajes de leche de manera rutinaria, esa subjetividad se evita. Nos ha pasado en muchas oportunidades que, cónchale, digo la experiencia en búfala, que fue lo que me sucedió, esa búfala es muy buena, pero cuando revisamos la producción de leche, realmente no lo es cuando revisamos los datos históricos. Lo que sucede es que es una búfala muy blanda, entonces a ellos les gusta mucho. Entonces, por eso también disminuye mucho la posibilidad de subjetividad. Que la toma de decisiones no puede ser basada en la subjetividad. Exactamente. Esa es la premisa de la toma de registro. Cero subjetividad, para eso están los datos. Mira, hay experiencias con toda esta información que hemos estado hablando, sobre todo en ganado de carne. Y igual pasa en la leche. Se van construyendo paneles de registros anuales de cada vaca, que eso se denomina historial. Entonces es un historial productivo y reproductivo de cada hembra, que aún hoy yo tengo experiencias en donde hay animales donde un año uno las identifica como que quedaron vacías, le indica al productor que debe ser eliminada porque no va a hacer nada un animal vacío un año más allá. Porque a los animales vacíos se le coloca la misma vacuna, comen el mismo suplemento, comen el mismo mineral, ocupan el mismo espacio, y hasta peor porque no va a producir. Entonces vuelve el año que viene otra vez la vaca ahí, y bueno, ¿y qué pasó con esta vaca? Bueno, sí, es que se nos pasó, que se quedó. Eso sucede, y termina siendo una vaca que pasa 3 años en la propiedad sin ningún tipo de producción. Entonces esa es otra ventaja y otra función
de los registros. Voy añadiendo algo a todo este tema de los registros. Son tan importantes que incluso para el buen desempeño de nosotros los técnicos, un ejemplo muy práctico, la parte reproductiva. Sobre todo en este tipo de ganaderías de doble propósito de la zona, en donde no hay temporadas de monta. Las ganaderías de carne pues tienen otro sistema y es distinto el comentario que voy a hacer. Pero nosotros tenemos la facilidad de nosotros llegar a una finca y con una revisión ginecológica tener una información puntual, desde el porcentaje de preñez hasta la condición corporal del rebaño. Esa es la información que podemos tener puntual, pero no necesariamente un buen porcentaje de preñez me indica que hay un buen parámetro reproductivo, porque puede ser que los animales se estén preñando muy tarde. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para que la información sea bien objetiva y bien correcta, incluso para los técnicos y para que el trabajo sea de mejor calidad, debe haber registros. Yo siempre digo que la mejor herramienta de las personas que hacemos reproducción son los registros, porque nosotros sin la fecha de parto no sabemos cuándo está parida la vaca, no sabemos si la vaca se está preñando en el tiempo que es o no es. Entonces, usted puede ser el mejor técnico palpador. El palpador sí, puede diagnosticar con mucha precisión, pero si no tiene registro y si además, esto es una crítica constructiva para nosotros los colegas, si además no los analiza y no presenta los resultados, pues entonces estás quedando bastante corto con tus capacidades. Es que un evento es una foto de ese día, pero no te dice nada en el tiempo. Porque puedo tener hoy 80% de animales preñados en una bufalera. Una revisión. Pero ¿qué mes es? Claro. Pues estamos en mayo. Pero tú tienes que correlacionar todo eso con las temporadas de servicios naturales de ellas, la ciclicidad. Entonces, no es lo mismo palpar en diciembre una bufalera que en mayo. Claro. Mira, una consulta que se me ocurre ahorita, ustedes que manejan esa parte de leche más, ¿cómo están manejando el registro de la vaca preñada? Es decir, palpé hoy, tengo mi vaca preñada y vamos a asumir que ya se secó, le correspondía secarse. Esa vaca preñada, ¿qué pasa con ella? ¿Ella pasa a un potrero donde no se vuelve a registrar hasta esperar el parto o a palpar o cómo es eso? ¿Cómo hacen ahí? Bueno, doctor, eso evidentemente es un criterio de cada técnico o de cada productor en general. Yo le puedo hablar desde nuestra experiencia, como equipo técnico. Nosotros chequeamos las preñeces, incluso cuando se van al lote de hembras secas, que aquí en la zona decimos hembras escoteras. O sea, nosotros igual las rechequeamos porque nos hemos dado cuenta de que han habido muchas pérdidas en ese periodo y en volúmenes importantes, en zonas de potreros amplias, no te vas a dar cuenta que una vaca abortó hasta que estás esperando la fecha de parto y el evento no se da. Entonces nosotros siempre rechequeamos el lote de escotero para identificar posibles abortos que no se pudieron haber visto. Eso es una de las cosas. Es una forma muy personal como nosotros trabajamos. También Luis, se toma que las vacas se secan entre 60 a 100 días al siguiente parto. Entonces, relativamente es un tiempo, como uno las palpa el día del secado, se revisa de nuevo, pues ya es un tiempo bastante cercano del próximo parto. ¿No? Entonces, más o menos se mantiene. Eso si tienes buena eficiencia reproductiva y se te está secando de 7 meses de preñada. Bueno, claro, es que en teoría eso es muy... la mayoría de las vacas deberían secarse preñadas, esa es la idea. Y las que se secan vacías, porque también sucede que son los animales que entran en el posible descarte. De descarte. Claro, si la eficiencia reproductiva está funcionando bien, el sistema está funcionando bien, pasa lo que dice el doctor. Tú revisas la vaca en el secado o la hembra en el secado y tienes 1 o 2 meses para esperar el próximo parto y no va a haber mucho problema. Eso es así, pero en términos generales y en volúmenes, no todo el tiempo sucede así y nosotros por lo menos en lo particular rechequeamos y reconfirmamos. Si a la fecha estimada de parto esa es otra. Se te comienza a atrasar y a atrasar, pues ¿qué pasó aquí? Las hembras negativas, le decimos nosotros. Hay que volver a revisarlas y posiblemente hay una pérdida en ese periodo. Eso es algo también, puede pasar en cualquier momento. Eso es algo también importante de una buena toma de registro, que te permite hacer proyecciones. O sea, saber, también depende mucho de la pericia, en este caso en la parte reproductiva, mucho de la pericia del técnico, ¿no? Pero te permite hacer proyecciones de parto e incluso algunas unidades de producción lo usan para planificar flujo de caja, porque depende de la cantidad de partos estimada. Sin embargo, también se puede hacer con la ceba,
Si tú llevas una consecuente pesajes recurrentes, tú puedes hacer proyección de saber más o menos en cuánto tiempo van a salir animales, cosas los animales que están listos para sacrificar. Te hace retrospectiva, análisis y te puede hacer proyección. Y planificación. Sí, igual ocurre con el ganado de carne, porque si tú vas planificando año a año y en el año que haces palpación, todavía faltan unos 6 a 7 meses para que comience la nueva temporada. Y en esa palpación ya tú estás tomando decisiones de vacas que vas a eliminar. Que dependiendo si vas a crecer en el rebaño o no quieres bajar tu número de inventario, tú afincas más o aumentas más la presión de selección en distinto al sistema que quieres hacer, a la funcionalidad de tu objetivo. Y si no vienes tomando pesos o evaluando el crecimiento de tus hembras de reemplazo, es posible que diga, bueno, voy a eliminar el 20% de mis vacas, por las razones que sean. Normalmente es por eficiencia reproductiva. Más allá de los 5 registros macro que nombró Simón, cuando uno se acostumbra a tomar registros y a usarlo, se vuelve adicto. Te vuelves adicto a la toma de registros y empiezas a meterte más, a escudriñar. Analizar nuevos registros. Por ejemplo, en leche. Vamos a hacer CNT para saber cómo está el historial de mastitis. Entonces tú comienzas a estar en un círculo virtuoso de cada vez tomar más para tomar mejores decisiones. Así es, correcto. Tanto en la vaquera con los animales como en el potrero. Entonces ya tú dices, caramba, si tú empiezas a correlacionar cosas, si produzco aquí, ¿por qué cuando están en estos potreros comen más? Entonces tú empiezas a tomar registros de los potreros. Registros ambientales. Hay que analizarlo con lluvia, todo ese tipo de cosas. Y entre más información se vuelve más eficiente todo el análisis. Mire, yo le veo la cara a Gino y como que se está acordando de cuando pasaron de no tomar registro allá al inicio de la toma de los registros. Así mismo, doctor, así mismo. Mire, la transformación que ocurrió en la finca desde que empezamos la implementación de la toma de registros y posterior a la toma de registros básicos, como lo mencionaba José Luis, los indicadores que se van generando, porque levantas registros con la finalidad de determinar indicadores que te permitan tomar decisiones. A partir de esos indicadores te das cuenta que si empiezas a relacionar unas variables que aparentemente son independientes con otras variables, empiezas a conjugarlas y te empiezas a dar cuenta que hay mucha relación entre muchas variables que ocurren en la finca que te permiten hacer ajustes para aumentar la productividad. Por ejemplo, hace un mes o un poco menos, en la última palpación que hizo el doctor Simón Zambrano, estábamos revisando nos dimos la tarea de registrar y buscar la fecha de servicio de cada animal a partir de la fecha del parto que tuvo. Entonces nos fuimos hacia atrás, conseguimos la fecha de los servicios, graficamos la cantidad de servicios por mes, por cada año, y cuando analizamos un paquete de 5 o 6 años, encontramos un patrón de servicios en unas temporadas específicas donde dimos, comparando con la pluviometría de la zona, nos dimos cuenta, oye, mira, cuando llueve mucho tenemos este comportamiento reproductivo, cuando estamos en verano tenemos este comportamiento reproductivo. Bajo esas condiciones de comportamiento reproductivo tenemos una producción de leche fluctuante durante el año y nos dimos cuenta que teníamos un espacio que lo sabíamos por producción de leche, pero no lo habíamos determinado por servicio. Nos dimos cuenta que una parte del año necesitábamos reforzar los servicios allí para aumentar la producción de leche en esa época del año. Y en base a los registros, gracias a los registros y al análisis de ellos, en base a los indicadores, fue que pudimos determinar eso y empezar a tomar medidas correctivas. Bueno, vamos a sacar un grupo de novillas preservicio para adelantarlas un poco más a la parte de servicio, lograr que lleguen a servicio un poco más rápido para que para esta temporada puedan estar ya en monta y se generen los servicios efectivamente. Entonces, a partir del levantamiento de registros se desarrollan indicadores que nos permiten orientar la producción o hacer los ajustes necesarios, porque aquí es donde está el detalle. Empezamos con registros sencillos y, como dice José Luis, una vez que empiezas a entender la utilidad de ellos, ya empiezas a avanzar y a ponerte creativo en cuanto a la relación entre variables e indicadores. Por ejemplo, hay un indicador muy importante que lo hemos conversado ya por meses. Yo lo bautizo el indicador José Luis Andrade, que se llama el PDI, y para eso nos puede hablar
con más profundidad el doctor José Luis Andrade sobre el PDI. ¿Qué es el PDI, doctor? Pues esas son las iniciales de producción por día de intervalo entre partos. Es la producción total de la hembra, vaca o búfala, la producción de una lactancia, y esa producción se divide entre los días que tiene entre un parto y el siguiente. Entonces, te toma la eficiencia de la vaca en su vida productiva, no en el periodo de lactancia, sino en su vida. Porque entonces se comienza a sumar una lactancia más la siguiente, la producción total entre el total de días de vida. Entonces, te da la productividad de ese vientre en leche. Entre más prolongado es el intervalo entre partos, menor va a ser esa producción. Claro. Y viceversa. O un animal que da mucha leche, en poco tiempo, pues lo tiene muy alto. Y así, pues, o sea, estas son cuestiones que es evaluar a largo plazo a ese vientre, a muy largo plazo. Sí, es un indicador que une dos fenómenos, que es la producción de leche y la reproducción. Sí. De todas maneras, en algún programa próximo, nuestro experto genetista nos explicará con detalle sobre ese indicador que tanto apasiona a José Luis y no lo deja dormir. Aquí estamos para comprometernos, doctor, así que lo importante es poder aportar nuestro conocimiento y experiencia a todos aquellos ganaderos que quieren dar un paso hacia adelante en la tecnificación de sus unidades de producción y en mejorar sus sistemas de producción y volverlos mucho más productivos, ¿verdad? Sobre todo la idea de esto es ayudarlos a que no tengan miedo a tomar registros. Es que esto es lo mejor que puede haber para aumentar la productividad de la finca. Y quisiera acotar algo para terminar o para ir culminando. Hemos hablado de la toma de registros, de cuáles son los registros, incluso fuimos profundizando en registros más complejos. Pero es que la base de todos los registros es la identificación animal. Bueno. Y no sé si lo he comentado en otras oportunidades, muy poco rebaño nacional está identificado. Entonces, primero hay que partir por ahí. Si no hay identificación animal, nada de lo que hemos conversado va a funcionar. No hay manera, por lo menos por ahora, de que no funcione, de levantar registros sin un sistema de identificación adecuado. Sí, sin duda. Para ir ya culminando, yo creo que el mensaje fundamental de todo este programa de hoy, que me parece que quedó muy bueno de la información que dimos, es la identificación es la base fundamental, si en leche, en carne o en búfalo, para comenzar a tomar los registros, y que los registros sean sencillos, que los usen y que tomen decisiones en base a eso. Como un punto importante también a considerar esto, la toma de los registros no tiene por qué ser engorrosa. Incluso, no a juro, tampoco tenemos que hacerlo en base a elementos como libretica que se le cae, que le tiene el bolsillo del señor y se le cae en un charco y se pierde la información. Hoy en día existen herramientas tecnológicas muy sencillas como un teléfono inteligente, que todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente. En el caso de Agroconsultores, desarrollaron una aplicación para levantar data en campo a través del teléfono que lo carga cualquier persona en su bolsillo, y es mucho más fácil levantar la data del teléfono para transportarla al programa o el software ganadero que se maneje para el análisis de datos. Entonces, existen alternativas también para pequeños y medianos productores que no pueden costear un sistema de información como es un software ganadero. Agroconsultores maneja una plataforma para análisis y registro de datos para pequeños productores que le va a permitir a ellos acceder a las ventajas y bondades de manejo de información a través de un software sin tener que pagar un monto tan alto para obtener una licencia de un software. Entonces, les recomiendo evaluar esa opción con los amigos de Agroconsultores, porque esto es una herramienta muy importante para avanzar y mejorar en la reproducción y en los registros de su rebaño. Este podcast llega a ustedes gracias a Morbelco, equipos y accesorios para cercas eléctricas con energía solar. Agroconsultores ZB, experiencia en manejo y gestión eficiente de empresas agropecuarias. Chip Ganadero, identificadores electrónicos para ganado. Identifica tus animales de manera única, rápida, segura y sencilla. Bueno amigos, y así llegamos al final de este programa, y recuerden que la ganadería se hace con datos, no con cuentos.